¿Qué tal están? Bienvenidos. Ciencia técnica y tecnología. Indudablemente existe una relación directa entre la ciencia y la técnica. La técnica se puede decir que consiste en saber cómo hacer ciertas actividades. Con frecuencia se entiende como una aplicación, en cierto sentido, del saber científico y la relación actual entre ciencia y técnica es incuestionablemente de interacción. La técnica plantea también retos a la ciencia, la impulsa a nuevos descubrimientos y la ciencia sería invisible sin precisamente la ayuda de la técnica o de la tecnología. Por ejemplo, sería imposible avanzar en astronomía sin contar con telescopios potentes o incluso con la tecnología espacial. Es cierto que entre ciencia y técnica existen diferencias, porque la ciencia pretende fundamentalmente, o sobre todo, adquirir conocimientos verdaderos, mientras que la técnica busca sobre todo diseñar acciones útiles. Esta sería una de las principales diferencias entre ambas, pero ambas persiguen la liberación humana mediante el dominio de la realidad, del mundo, y el desarrollo técnico solo puede concebirse en interacción con el progreso científico. La técnica, así entendida, es llamada tecnología, a diferencia de la actividad técnica de la era preindustrial. En cuanto a las características de la técnica, son variadas, son diversas, pero realmente podríamos decir que la actividad técnica tiene dos tipos de elementos. Una parte es el conocimiento práctico y habilidad también en la ejecución. En ese sentido, para ejecutar una técnica hace falta habilidad que se adquiere mediante entrenamiento, pero la sola habilidad también puede denominarse destreza y se adquiere con la experiencia. O para hablar propiamente de técnicas es preciso contar también con el conocimiento práctico, que a su vez tiene dos aspectos: el conocimiento representacional, que es toda información acerca de la estructura y funcionamiento de la zona de realidad que interviene en una determinada acción tecnológica, y en este sentido sería decisivo el saber científico. Y por otra parte está también dentro del conocimiento práctico el conocimiento operacional o manipulatorio, o dicho de otra forma, el conjunto de instrucciones y reglas que es preciso seguir para ejecutar la acción correctamente. Desde este planteamiento, desde esta perspectiva, la actividad tecnológica tendría las siguientes características. Es indudablemente una acción sistemática que ha de realizarse con un método y ser por tanto repetible y enseñable. También la acción ha de ejercerse sobre áreas concretas, objetos concretos, y además la técnica pretende transformar y controlar algún aspecto de la realidad para satisfacer precisamente deseos humanos, indudablemente. Por otra parte, también hay que señalar el valor orientador, se podría decir, de la técnica, que es realmente la eficacia. Desde el punto de vista técnico es preferible la acción más eficaz, incluso la más eficiente. Una actividad, por tanto, es más eficaz cuanto mejor es la relación coste-beneficio. Aunque también hay que decir que esta relación es difícil de evaluar o de valorar, porque no siempre se pueden determinar los costes y beneficios de una tecnología. Por ejemplo, una solución al problema de la sequía es desalar agua del mar, lo que supone una serie de costes económicos considerables, pero en muchos casos merece la pena instalar desaladoras porque va a ser la única solución factible a un problema de escasez de agua o a una zona desértica en la que no es posible encontrar agua prácticamente. En cualquier caso, es verdad que existen procedimientos masivos para obtener cantidades masivas de agua en tiempo razonable y de forma relativamente barata o aceptable o a un precio adecuado, pero económicamente a veces no está al alcance del poder adquisitivo de la sociedad. En todo caso, por ejemplo, en España, en Canarias, hay varias desaladoras porque es absolutamente imprescindible, y en otras partes de España también hay más desaladoras. De hecho, hay alrededor de unas 50 o más desaladoras en España que estén instaladas y que estén pues, en funcionamiento. En ese sentido, la técnica es algo absolutamente necesario, y si hablamos de la tecnología, por ejemplo, actualmente con Internet ha habido un desarrollo prodigioso de las comunicaciones, del teletrabajo o trabajo en remoto, etc. Por ejemplo, si pensamos en un cibercafé, por ejemplo, que hay muchos cibercafés a lo largo de la geografía española y de otros muchos países en todo el mundo, pues las personas se pueden sentar frente a un ordenador pagando una cantidad reducida de dinero
y en ese sentido pues se abren posibilidades insospechadas, porque Internet sirve para la comunicación, para la búsqueda de información e incluso también para la contratación y adquisición de todo tipo de productos, de bienes y servicios. En ese sentido, realmente pues tiene una utilidad admirable. Incluso hay que decir que bueno, también hay carreras universitarias que se pueden cursar a través de modelos de enseñanza a distancia que están basados fundamentalmente, como es lógico, en Internet. Tener una conexión a un ordenador, a Internet, y a partir de ahí ponerse a investigar, a estudiar, a formarse, a aprender, etc. Como se puede observar, todas estas cuestiones plantean también pues el tema de los límites del conocimiento científico. En este sentido, se puede decir que hay unos límites de la ciencia en cuanto a procedimientos que puede utilizar desde un planteamiento ético, precisamente, porque hay que considerar que ha habido un desarrollo espectacular de la ciencia y especialmente de las ciencias empíricas o experienciales de la naturaleza, lo que nos conduce a preguntarnos por los límites del conocimiento científico. En primer lugar, hay unos límites que podemos denominar epistemológicos, límites epistemológicos. El primer límite epistemológico pues, es la posibilidad de alcanzar la verdad. El falsacionismo, por ejemplo, de Popper expresa que la ciencia es un conocimiento falible, que puede haber, diríamos, teorías que tengan que ser renovadas porque se han falsado algunos puntos de esa teoría o la misma teoría en sí. Y, en consecuencia, según Popper y el falsacionismo, solo podemos aproximarnos a la verdad, pero nunca estaremos seguros de haber alcanzado de una manera absoluta, total y definitiva. El segundo límite se refiere también, en cuanto a los límites epistemológicos de la ciencia, a los condicionamientos evolutivos de la ciencia. Y esto se explica porque, por una parte, la ciencia se genera en sociedades y culturas concretas y es también, diríamos, histórica la ciencia, lo que condiciona muchos aspectos de la propia ciencia. Y por otra parte, porque nuestra propia capacidad de razonar, nuestra propia racionalidad es producto de un desarrollo evolutivo que pudo haber sido distinto, pero que fue el que es. Como dice, por ejemplo, Nicholas Rescher, si hubiera extraterrestres y elaborasen su propia ciencia, seguramente sería muy diferente de la nuestra. Además, diríamos, los extraterrestres, si existieran, serían producto de una evolución distinta, de modo que su organismo tendría, siguiendo con este ejemplo, una composición físico-química y un aparato perceptivo distinto y un aparato cognitivo distinto también. Y sus intereses y su historia serían también diferentes. Su ciencia, la ciencia de los extraterrestres, pues no tendría casi nada en común con la nuestra, muy probablemente. En ese sentido, la ciencia que hacen los seres humanos es el resultado de un desarrollo evolutivo particular y único, entre otros muchos posibles, o entre otros posibles, podríamos decir. El tercer límite de la ciencia serían pues los métodos que se utilizan para alcanzar los conocimientos científicos. En este aspecto, si se analizan con todo detalle los procedimientos científicos, los métodos, las metodologías de la ciencia, pues se puede pensar que, a pesar de lo que sostenga Feyerabend, que dice que la ciencia no es mejor que el mito o que la magia incluso, para proporcionar información útil y objetiva del mundo, pues esto es muy discutible, porque yo considero que sí, que la ciencia es un saber objetivo, riguroso, preciso, y que sí sirve para dar conocimientos ciertos y verdaderos. Por lo tanto, nunca debemos abandonar la ciencia para practicar, por ejemplo, la lectura de las hojas del té, la numerología o el oráculo délfico, algo que es evidente, por otra parte. Otra cosa distinta es que se tenga en cuenta aspectos de la numerología, en cierto sentido, del oráculo de Delfos, etc., a nivel histórico, a nivel lingüístico, a nivel filosófico, etc., pero eso sería una temeridad, descartar la ciencia frente, por ejemplo, a la lectura de las hojas del té. Porque la ciencia, aunque tenga sus limitaciones, que las tiene, nos da muchísimos conocimientos, pero también una gran capacidad de predicción, podríamos decir, y de solución de problemas. No en vano el hombre ha llegado a la Luna,
han llegado los estadounidenses, los chinos, los rusos, etc. En ese sentido, pues hay que decir que realmente la ciencia es absolutamente necesaria. En cualquier caso, reconocer una cierta falibilidad de la ciencia no implica poner límites a lo que la ciencia puede hacer o no hacer en su misión de describir, de explicar, de predecir y controlar los fenómenos del mundo. En ese aspecto, aunque la ciencia tiene estas limitaciones, no tiene límites en el sentido de que no hay preguntas científicamente adecuadas o inadecuadas, ya que la ciencia siempre sigue avanzando, sigue desarrollando nuevos procedimientos, nuevos métodos y además siguen, diríamos, creándose nuevas preguntas que son el resultado del desarrollo y del avance de la propia ciencia. En ese sentido, si una pregunta pertenece, por ejemplo, al dominio de la ciencia, pues es posible que en algún momento se obtenga su respuesta científica, aunque ésta sea siempre revisable. Eso, por supuesto, es entendible, por otra parte. En cuanto a los límites tecnológicos, se puede decir que la ciencia, hoy más que nunca, está condicionada por la tecnología, tanto para posibilitar los avances científicos como para limitarlos, porque los tipos de datos de los que actualmente depende el progreso científico solo se pueden generar por medios tecnológicos. Y sin la tecnología, tal progreso terminaría por detenerse. Por tanto, hay que advertir que, aunque haya avances espectaculares de la ciencia, que realmente se producen, facilitados en buena parte por la tecnología, han creado una expectativa exagerada del poder de la ciencia. Parece que se nota un optimismo desmesurado en muchas personas y los medios de comunicación potencian ese optimismo desmesurado, lo que impide reconocer que el desarrollo de la ciencia conlleva también límites. En ese sentido, por ejemplo, aunque la medicina ha avanzado mucho, hemos de aceptar que no todo es curable, lamentablemente. Y esto no es porque no se investiga a nivel médico, que se investiga muchísimo, pero la cantidad de miles de enfermedades que existen es tan grande y luego las ramificaciones de estas enfermedades que pueden producir problemas, pues también es muy grande, con lo que, aunque hay una investigación multidisciplinar en el ámbito médico, esto no es suficiente para que todas las enfermedades sean curables al 100% en todos los casos. Hay tipos de cáncer que se han curado o que son curables con la medicina actual, otros que todavía se resisten a su curación, aunque se está avanzando muchísimo. Por ejemplo, hay operaciones quirúrgicas controladas por ordenador. Es uno de los campos, la telemedicina, donde el progreso médico es más evidente. Ha progresado muchísimo la cirugía, hay a veces intervenciones no invasivas, lo que facilita mucho la recuperación de los pacientes, pero también hay que reconocer que a veces la ciencia y la técnica y la tecnología se muestran impotentes ante algunas enfermedades que son realmente terribles y que no se ha encontrado solución para las mismas todavía. En ese sentido, podemos decir que también pues hay límites económicos y políticos al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por un lado, no hay que olvidar que hacer avanzar las ciencias, la medicina, la biología, la bioquímica, la genética, etc., en definitiva, también hacer avanzar las fronteras de la tecnología, con, por ejemplo, la inteligencia artificial, nuevos sistemas digitales, etc., es cada vez más caro, lo cual puede retardar hasta cierto punto el progreso científico y no ir tan rápido como realmente la humanidad quisiera, o como quisiéramos, podríamos decir. Y por otro lado, también hay que considerar que hay intereses espurios, dependencias del poder económico de las industrias y de los gobiernos, que imponen también límites a la ciencia, seleccionando las investigaciones, unas investigaciones y no otras, al facilitar o negar su financiación. Y esto es algo también crucial y decisivo. Por otra parte, también hay que decir que hay unos límites del alcance del discurso científico, se podría decir. En este aspecto hay que señalar que la ciencia no es el único saber o conocimiento valioso y también hay que indicar que no puede responder a todas las preguntas que la existencia humana plantea. Para eso está también la filosofía, la metafísica y otras ciencias. Pretender que la ciencia tenga todas las respuestas sobre la condición humana es pretender demasiado, aparentemente. Por ejemplo, sobre el sentido de la vida,
sobre la muerte, sobre las cuestiones políticas, sociales, etcétera, podríamos decir que podríamos pensar que es un error pedir eso a la ciencia, o incluso podría resultar peligroso porque se le está pidiendo demasiado a la ciencia. En cualquier caso, es evidente que hay problemas que están fuera del alcance de la ciencia o del dominio de la ciencia, pero que pueden ser resueltas, entre comillas, por la filosofía, por la propia capacidad de pensar de las personas, de los ciudadanos, y en ese sentido eso también hay que tenerlo claro. Y por último, podemos decir que hay también unos límites éticos de la ciencia, porque podemos decir que la ciencia técnica y la tecnología, por supuesto también, sitúan al ser humano ante múltiples posibilidades entre las que se debe elegir para comprometerse en una dirección o en una vía o en otra. Pero para eso hace falta reflexionar sobre cuáles son los límites éticos de la ciencia. Por ejemplo, esto se plantea mucho en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la genética sintética, varios tipos de genética que existen, en el ámbito, por ejemplo, de la clonación de órganos, etc. Luego también en la prolongación de la vida, con la ralentización del envejecimiento celular que ya se está consiguiendo. Todo esto plantea límites éticos. Por ejemplo, no se puede clonar personas, hay un límite ético evidente y claro. No se pueden, por ejemplo, realmente, pues, diríamos, limitar la vida humana, practicar la eugenesia, etcétera, porque hay que prolongar la vida humana lo más posible. En ese sentido, la búsqueda de una vida más larga es uno de los grandes deseos de la humanidad. Y eso pues hay que potenciarlo, no limitarlo. En ese sentido hay unos límites en el ámbito de la bioética muy claros y muy evidentes. Por lo tanto, con la complejización de los procedimientos científicos, de avance científico en la medicina, surgen nuevos problemas bioéticos que hay que tratar y que hay que solucionar. Por otra parte, tiene que haber una responsabilidad de los científicos y eso es algo también muy claro y que debe observarse siempre. En ese sentido, hay comités, por ejemplo, éticos en los hospitales y bueno, pues todo eso está en continuo debate, etc. Muchas gracias a todos por su atención y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.